Bueno, para los hermanos que, no sé si hay alguno acá que esté en el WhatsApp, usted sé que está María del Carmen, ya hoy subí la porción para los hermanos que tienen poco internet, para que puedan escucharla en el WhatsApp. En YouTube sí que ha subido prácticamente a los 2 días más o menos. Shalom, hermana Fafi Fernández y Oscar Cisneros, ya vos los bendiga a cada uno de ustedes. No me olvidé prender la cámara. Ahora sí. A ver ahí. Esteban. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, volvió el hermano Esteban. Hermano Esteban, ¿cómo está? Ya vos le bendiga. Ahí está. Hola pastor, Dios te bendiga. Todo bien. ¿Cómo está Córdoba por ahí? Y con bastante calor. Ah, pensé que sí, bastante calor, sí. Sí, acá no sé, la sensación calculo que de 40 grados, pero además es húmedo, ¿no? Húmedo, andas con la ropa pegada en el cuerpo. No, acá debe estar haciendo unos 30 grados, más o menos 30, 32 grados. Más 35 creo que hizo hoy, pero no, ahora está aflojando, la noche afloja. Bueno, ya que están algunos de los hermanos, voy a compartir la introducción de la porción de esta semana, que es la porción número 20, que quizá que significa cuando salga. Y la escritura va de Éxodo 30:11 al 34:35, así la tengo por aquí. Se te va un poquito la voz, Rubén. ¿Se va un poquito la voz? A ver ahí. Ahora sí, ahora está bien. Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Ahí le dejé el enlace de la escritura que corresponde a la porción de esta semana. Y bueno, hay momentos que no voy a estar viendo la pantalla de quien se integra, pero quien vaya ingresando ya tengo programado automáticamente para que ingrese. Estaba comentando algo hasta las 9 más o menos, una introducción, y luego va a entrar, no sé si el pastor o el profeta, Marcos o Facundo, y ellos van a seguir con la otra parte y luego termino con la porción de esta semana. Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a bajar la música. Que quede bien bajita, ¿está bien bajita ahí? Sí. Aquí tenemos un instrumental para que no interfiera justamente con... Bueno, vamos a comenzar entonces. Antes de empezar con la porción, quiero hacer una introducción, pero justamente de lo que habla el libro del Éxodo. El libro de Éxodo, conocido como Shemot, como hemos aprendido, nos enseña una hermosa historia de amor. Es la historia justamente del novio, el Mesías, cuyo padre ha elegido a la novia, que es Israel, para que reine con él para siempre. El padre saca a la novia de la esclavitud y en el monte Sinaí, donde establece un pacto con ella, siguiendo las pautas del matrimonio bíblico. Es un compromiso donde se entrega a la novia la ketubá, conocida en hebreo, pero en español sería como el compromiso matrimonial que hoy conocemos como la Torá o como la ley, que no son más que las condiciones que deben cumplirse de una u otra parte y para seguridad especialmente de nosotros quienes formamos parte de la novia. Así que este contrato matrimonial debe estar escrito y debe ser entregado a la novia mediante la intervención de un testigo. En este momento el testigo es Moisés.
Y es así como hemos aprendido que los 10 mandamientos escritos por la mano de Dios es un compromiso, y además hay condiciones, y condiciones que la novia aceptó cumplir, mientras llega el día de las bodas propiamente dicha. En la cultura hebrea, cuando hay un compromiso, la novia prácticamente ya se considera como esposa, pero los novios no viven juntos, ya que el novio debe preparar lugar para ella en la casa del Padre, como nos dice en Juan 14:2, pero debe cumplir con lo escrito del compromiso matrimonial. Y ese escrito matrimonial, el compromiso, es la tabla de la intrusión que se dio en el monte Sinaí. Ese es el contrato matrimonial que el esposo o el novio le da a la novia por intermedio de Moisés. Es muy diferente a la escritura que tradicionalmente se nos ha enseñado en la cristiandad, ¿verdad? Aprendimos muchas veces que la ley o la Torah es una carga que Yahweh impuso al pueblo. Y de acuerdo a esta enseñanza, fíjense que Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto para ponerle una carga más pesada, que es lo que llaman la ley. O sea, nos saca de una esclavitud, supuestamente nos han enseñado, para ponernos en la esclavitud de la ley ahora. Y entonces se enseña que vino Jesús para quitar esa carga pesada de nosotros, y que nos hizo libres de esa esclavitud. Y que después vienen las bodas. Ahora, si sacamos la ley, que es la Torah, la instrucción, el manual de vida, la novia queda sin saber cómo debe prepararse para el compromiso. Entonces no tendría sentido, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer a Dios si no estudiamos de su palabra, de lo que Él quiere cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos conocer del novio, del esposo, si no le conocemos verdaderamente? O si le conocemos por lo que los otros dicen. Él ha dejado un contrato matrimonial justamente, y nosotros dijimos que aceptaríamos. Vamos a recordar un poquito qué pasó, citando justamente las Escrituras. Primero, Dios revela su amor a su pueblo. Eso lo pueden ver en el libro de Éxodo, del 7 al 8. Dijo luego Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus patrones, de los extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra para una tierra buena y ancha, a una tierra donde fluye leche y miel. Sabemos que está hablando justamente de la tierra prometida. Luego, el esposo, Dios o Yahweh, enamora a la novia con 7 incondicionales promesas. Las podemos leer en Éxodo 6, del 6 al 8. Dice así: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy el que soy, o soy Yahweh, y yo los saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y los tomaré a ustedes por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Dios, el que sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los pondré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo se la daré por heredad, así ha dicho el Señor. Vemos que el Señor les propone estas hermosas promesas a su pueblo, al pueblo de Israel. Luego, si nos vamos un poquito más adelante, también en el libro de Éxodo 19, del 5 al 6, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y vemos las palabras que Moisés trae con los mandamientos, y vemos que el pueblo de Israel, conocida como la novia, acepta voluntariamente el ofrecimiento.
Así nos dice en el mismo capítulo, en el versículo 8, dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Dios ha dicho, haremos. Y Moisés le dijo estas palabras a Dios de parte del pueblo, que iban a cumplir con todo lo que Dios le hablará a Moisés. En Éxodo 19:10 dice, y el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y que laven su vestido. Tal vez no se habla mucho hoy en día porque no, en el cristianismo no se hablaba, pero en realidad la palabra que se utiliza acá es misbat, que sería como bautismos en plural. Siempre en la cultura hebrea, en la ley de Dios, había un bautismo para arrepentimiento y luego había un bautismo para identificación, que es diferente. El de arrepentimiento se hacía muchas veces antes de Yom Kippur o a veces en este caso que Dios se lo había pedido, y luego el otro bautismo o inmersión se hacía para identificarse con su rabino. Hoy, por ejemplo, sabemos por las Escrituras que en Hechos nos dice varias veces que nosotros hacemos el bautismo de identificación. Primeramente, Juan bautizó con agua para arrepentimiento, pero dijo que venía uno mayor que él los bautizaría con fuego y con la Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Y se bautizaban justamente en el nombre de Jesús o de Yeshua. Y sabemos que en ese momento nosotros nos identificamos que Él es nuestro Maestro, que nosotros somos sus seguidores y que aceptamos lo que Él pagó por cada uno de nosotros, el precio de sangre allí en la cruz del Calvario. Luego que estos hermanos, el pueblo de Israel, se santifican, hacen inmersión. En aquel tiempo se podía hacer la inmersión en aguas corrientes, o también existían unas piletas, pero no con agua estancada, sino que entraba agua por un lado y se iba por el otro. Nunca con agua estancada. En Éxodo 19:16 se levantaba lo que conocemos como la jupa o tienda, que tradicionalmente vemos en las bodas hebreas o judías hoy, porque el cristianismo se ha alejado de eso y hace diferente las bodas, pero las bodas bíblicas eran como las bodas que están haciendo los judíos hoy en día. Y eso significa la protección de Dios sobre la pareja. En Éxodo 19:16 también dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, vinieron relámpagos y una espesa nube sobre el monte y un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Así que en ese momento es que entra el novio y la novia entran debajo de la jupa. En Éxodo 19:20 dice que descendió Dios sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Dios a Moisés en la cumbre del monte, y Moisés subió. Entonces se lee el compromiso matrimonial, que tradicionalmente es escrita por el novio y leída en público en frente a la novia. Sabemos que el novio aquí corresponde a Dios, a Yahweh, que es el alfa y el omega, el Aleph Tav, el principio y el fin, que verdaderamente lo conocen a veces como Yahweh menor, pero en realidad es Yeshua, es Jesús. Y esto se lee justamente en frente al público. Por eso baja Moisés con las tablas y se la lee al pueblo, y el pueblo acepta estas leyes. Y vemos que en Éxodo 20 nos dice así: y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas directamente con el dedo de Dios. Y vemos también que el eterno Dios de Israel, establece una señal del pacto a la novia. ¿Y cuál es esta señal? Lo que hemos estudiado la semana pasada, que compartí con ustedes. Esta señal es el día de reposo, es el Shabbat.
acá nos dice que siempre hay un compromiso matrimonial, un anillo, ¿no? Que usamos casi todos o algunos. Es una señal entre los novios, pero en Éxodo 31:13 dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que los santifico. Y es muy importante en esta porción tener en cuenta este resumen de la historia que estuve tocando recién, porque nos va a ayudar a comprender los capítulos siguientes, donde la novia falla, o sea, nosotros o el pueblo falla el compromiso, rompiendo el pacto, y la promesa de un nuevo pacto sale para el futuro. Así que hasta aquí la introducción de la porción, y bueno, vuelvo a verlos, a ver si ya entró el profeta Marcos. Shalom, profeta Marcos, ¿cómo estás? Bendiciones, hermanos. Shabbat shalom para todos. Bueno, profeta Marcos, di una ¿Se me pequeña... escucha? Sí, se escucha bien. Di una pequeña introducción para la porción, justamente de las promesas que teníamos del pacto matrimonial que bajó Moisés, justamente de parte del novio hacia la novia. Amén. Y bueno, y le dejo lugar para que usted siga y después comparto un pedacito más de la porción. Amén. Bueno, bendiciones para todos, hermanos que están conectados. No pongo imagen porque está enchufado el teléfono y tengo un problema para cargarlo, así que eh, no voy a poner la imagen mía por ese modo, van a escuchar el audio únicamente. Pero bueno, lo bueno es que podamos compartir en este Shabbat, que siempre digo, y lo digo cuando nos congregamos en el templo los días sábados, y agradecer a Dios por darnos siempre su palabra, que siempre nos ayudan, nos guían, y para nosotros es de suma importancia porque aprendemos a caminar, aprendemos a convivir en este mundo, a amar al prójimo y a lo que el Señor nos ha enseñado. Y por eso siempre digo que compartir con los hermanos, compartir en la iglesia el mensaje de Dios es muy importante. Hoy quiero compartir una pequeña reflexión y es cuando nosotros, como siempre sabemos, que cuando necesitamos algo siempre acudimos a nuestro Padre, ¿verdad? Siempre acudimos a nuestro Señor, quien es nuestro auxilio, y lo hacemos siempre mediante la oración, ¿sí? Y siempre leo yo los versículos de Santiago, del capítulo 4, desde el verso 2, que dice que nosotros deseamos lo que no tenemos. Entonces, a veces el cristiano, la gente, el ser humano, hasta traman y matamos para poder conseguirlo. Y el verso dice una parte: envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtener, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. A veces nosotros queremos conseguir algo para nuestras vidas o para nuestro beneficio, y a veces no se lo pedimos a Dios, creemos que con nuestras fuerza o inteligencia lo podemos lograr. Y luego en el verso 3 dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. En este verso muchas veces habla acerca de la oración, y esto quiere decir muchas veces que nosotros, cuando oramos, le pedimos muchas cosas al Señor que es solamente para nuestro deleite o para satisfacer lo que nosotros necesitamos. Y eso es así. Yo cada vez que oro, yo le pido al Señor que necesito, más cuando tenemos un problema,
o cuando pasamos esas situaciones, hablamos con el Señor y le pedimos, Señor, yo necesito esto. Y yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Desde orar por algo económico, por salud, bienestar, sentirnos bien, por así decir, feliz. Y fíjese que este verso dice, aun cuando nosotros le pedimos, tampoco lo recibimos porque lo pide a veces la mala intención, digamos, desean solamente los que les dará placer. O sea, pedimos para nosotros. Y no digo que no esté mal que pidamos por nosotros, pero sino que aquí hay una clave puntual en la cual yo quiero centrarme en esto, y por eso voy a hablar hoy acerca dentro de la porción que hoy nos toca, en Moisés. En el verso, quiero que leamos en el capítulo 33, y en el verso, voy a leer del verso 12. Y dijo Moisés a Yahweh, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Aquí hay algo que quiero tomar de estos versículos, de este capítulo, que Moisés halló gracia delante de los ojos del Señor. Y fíjese que cuando uno haya gracia delante del Señor, uno puede pedir lo que sea y lo puede conseguir. Lo hemos visto en las historias de la Biblia. Cuando Yahweh le dijo a Moisés que había hallado gracia entre tus ojos, Moisés tenía la oportunidad de pedir lo que sea. Él pudo haber pedido riqueza, honra, gloria, una larga vida, ser feliz. Pero hay algo clave que hoy yo quiero compartirles como reflexión cuando nosotros le pedimos al Señor. Fíjese que Moisés no pidió nada de eso, sino que más deseaba en su corazón era conocer a Dios. Si leemos todo el capítulo de lo que narra, Moisés lo único que le pidió al Señor es conocer al Señor. Su anhelo en su corazón era conocerle. El anhelo que Moisés tenía en su corazón era conocer al Señor. Y a esto yo quiero ir cuando recién citaba lo que decía Santiago, que a veces pedimos mal al Señor porque pedimos a veces para complacer nuestros deleites. ¿Cuántas veces nosotros pedimos para conocer al Señor realmente? Si nuestra oración se basa en decir, Señor, yo anhelo y deseo conocerte. Y algo que he escuchado siempre, que es bueno cuando nosotros compartimos el momento con el Señor, cuando nos dedicamos ese tiempo para el Señor, que no solamente es, digamos, el orar, el hablar con Dios, sino también el conocer al Señor, incluye que podamos leer de su palabra. Y eso nos ayuda a nosotros cuando tenemos esa intimidad con el Señor, a conocerle al Señor, a conocer de Yahweh, a conocer lo que Él desea para cada uno de nosotros. Por eso yo quiero hoy destacar este anhelo que Moisés tenía cuando él habló con el Señor, porque, vuelvo a repetir, Moisés halló gracia delante de los ojos del Señor y él pudo pedir lo que él podía haber anhelado. Por eso le pudo haber dicho, Señor, no, yo quiero tener la gloria de todo el mundo y estar bien y que mis enemigos se mueran. Pero sin embargo él no pidió nada más que conocer al Señor. Ese era su deleite. Otro ejemplo que nosotros tenemos es el rey Salomón,
cuando también Dios le dio esa oportunidad porque había dado gracia delante de los ojos del Señor en ese momento. Lo único que él le pidió fue sabiduría, inteligencia y un corazón entendido para gobernar a su pueblo. Los eruditos, los que han estudiado la palabra, dicen que Salomón, lo que él deseaba también en su corazón era aprender de su ley para poder gobernar bien a su pueblo. Y eso entendemos que cuando nosotros queremos aprender de la ley de Dios, aprendemos a conocer del Señor. Y podríamos decir también que el anhelo del corazón de Salomón era conocer más de Dios para poder gobernar a su pueblo, para poder cumplir con ese propósito que el Señor le había dado. Por eso hoy, en esta pequeña reflexión que yo quiero dejarles, en el momento que nosotros oremos, tengamos esto presente. De que no oremos solamente para nuestros deleites, para nuestras necesidades solamente, que podamos orar con un corazón sincero, con un corazón puro, de decir, Señor, yo anhelo conocerte. Y hay algo muy importante de esto, porque fíjese que si leemos esta narración de Moisés, esta parte de la historia, Dios no se mostró con el Señor como realmente Moisés anhelaba. Moisés anhelaba verlo como si nos viéramos nosotros, ¿no? De persona a persona. Acá hay algo importante que yo quiero compartirles, porque para que entendamos también cuando dice que Dios se encontró con Yahweh, se encontró con Moisés cara a cara, esto es también una expresión idiomática que significa estar íntimamente, o personalmente, es decir, que Moisés no usó un mediador o algo para conocer con el Señor, sino que sin embargo lo que él hizo es tener una intimidad con el Señor, de tomarse un momento, un tiempo, como decimos nosotros, para orar, y tuvo intimidad con el Señor. Y otro ejemplo que tenemos de esto es a Job. Y fíjese que Moisés fue quien escribió la historia de Job, ¿no? No, eso es lo que hemos aprendido. Y Job decía, he aquí, soy pequeño, ¿qué te responderé? Pongo mi mano sobre mi boca, sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede hacerlo. Yo te he dicho las cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que no sabía. Había oído hablar de ti de a oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me desprecio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Tanto Job como Moisés, ellos se dieron cuenta que confiar en el amor de Dios, confiar en Dios, en tener esa intimidad con el Señor, esto es la clave para poder aceptar todas las demás experiencias que podrían haber acontecido, que Moisés las vivió, como también las vivió Job, porque Job dice que el Señor se le presentó como en un torbellino. Y algo bueno que nosotros podemos hoy disfrutar, y es que el Señor nos ha dejado su Santo Espíritu. Y lo lindo de esto, hermano, es que cuando nosotros le dedicamos ese momento solamente para Dios, por eso hoy estamos en Shabbat y es el día en el cual Dios ha escogido para estar con nosotros, que podamos aprender a dedicar el tiempo para el Señor, que podamos tomar ese momento para conocer de Dios, porque creo que el anhelo de cada uno como cristiano es conocer de Dios, conocerle a Él, mejor dicho.
Entonces en esto yo quería enfatizar bien en este punto que nos deja Moisés, que lo más importante cuando nosotros oramos, cuando le pedamos al Señor, sea conocerle a Él, que podamos conocer a nuestro Padre. Yo sé que el Señor nos va a enseñar, pero por eso es bueno y importante, por eso vuelvo a remarcar esto. En este día de reposo, en este día que el Señor nos ha dado y Él ha puesto, solamente es para que nosotros podamos estar con Él y conocerle. Y después todas las cosas que nosotros anhelamos y deseamos, lo vamos a conseguir. Siempre yo hablo de algo que aprendí de nuestro amado Padre, de nuestro amado Jesús. Y es que Jesús decía algo. Dice, yo no hago nada sin antes hablar con mi Padre. Jesús siempre lo que hacía era, antes de comenzar su día o comenzar lo que él tenía que hacer, siempre oraba. Siempre le consultaba al Señor, a su Padre. Y siempre citamos también el capítulo 16 de Proverbios, que podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta la tiene el Señor, nuestro Padre. Y qué bueno que nosotros, que cada vez que podamos tomar decisiones o podamos pedirle algo al Señor, es poder preguntarle a Él. Y esto nos va a hacer cuando nosotros tomemos esta decisión de decir, Señor, antes de pedirte por mí, antes de orar por mis deleites, yo quiero conocerte, quiero saber cuáles son tus pensamientos, cómo es tu corazón. Porque realmente nosotros, hermanos, yo creo que todos, y yo me incluyo, necesitamos conocer del Señor aún más de lo que hoy conocemos. Yo sé que hasta que no estemos con Él, no iremos a conocer completamente, pero qué bueno y qué importante puede ser que nosotros podamos aquí en la tierra conocer a nuestro Padre aún más, cada día más. Esto quería, hermanos, hoy dejarle de reflexión para cada uno de ustedes, de que nuestras oraciones sea algo puntual, que nuestro mayor anhelo y deseo cuando pidámosle al Señor, cuando estemos en oración, sea conocerle más a Él. Bueno, hermanos, simplemente era eso que hoy tenía en mi corazón para compartirles en este sábado que el Señor me dio y lo lindo de esto de estar en un día del reposo con el Señor nos enseña estas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, yo hoy, en este sábado, hoy aprendo de que lo más importante, más allá de mis anhelos, deseos, sueños, el Señor es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, para conocerle a Él es poder estar en oración, en intimidad con Él. Hermanos, ya les bendiga a cada uno. Gracias por estar hoy, por dedicarle este tiempo y que podamos hoy compartir juntos como hermanos. Bueno, Rubén, eso hoy tenía para compartir. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien o está muy alto? Sí, sí, está bien. Se escucha Bueno, bien, pastor. Seguimos con la porción entonces. Ya le di la introducción. El profeta Marco compartió lo que Yahweh ha puesto en su mente y en su corazón. Y seguimos compartiendo un poquito más de la porción. Ahora sí vamos a ir a Éxodo 30 en adelante. 30:11. Vemos que 30:11 dice así: habló también el Señor a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Esto dará a todo aquel que se ha contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario.
El ciclo es de 20 jeras y es la mitad de un ciclo y será la ofrenda a Yahweh. Todo lo que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda al Señor. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás a los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo dará para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante del Señor para hacer expiación por vuestras personas. Vemos acá una ordenanza bastante interesante, ¿verdad? Dice que el pueblo de Israel debía ser contado o censado, pero a Abraham se le había hecho una promesa, que su descendencia sería numerosa y además incontable. Eso lo vemos en Génesis 15:5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así que el Señor entonces ordena, para no tener que censar al pueblo, que cada israelita ofrende al tabernáculo medio ciclo. Entonces ellos contarían las ofrendas y se sabría el número de los hombres que había en Israel, sin provocar una mortandad, dice, por la desobediencia. Y eso lo pueden ver reflejado una de las desobediencias que hubo en 2 Samuel 24, del 1 al 10. Pueden anotarlo ahí, 2 Samuel 24, del 1 al 10, luego podrán leerlo más tranquilamente. Yo solamente voy a leer el 1, que dice así, y se volvió a encender el enojo o la ira de Dios contra Israel, e incitó a David contra ellos para que le dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Vemos que acá es Yahweh mismo, es Dios mismo que incita a David para que haga un censo, pero vemos que Dios estaba enojado con el pueblo de Israel, los que estaban gobernando en ese tiempo. Incluso en Primera de Crónicas 21:6 nos dice, entre estos no fueron contados ni los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó al Señor e hirió a Israel. Este censo que ofendió al Eterno en los tiempos de David trajo destrucción al pueblo. Por eso yo les digo en cada situación que el amor al prójimo es orar justamente los unos por los otros, como lo hacía también en aquel tiempo Job. Recuerden que Job se levantaba cada mañana a hacer sacrificio por cada uno de sus hijos por si en algún momento hubiesen pecado. Y nosotros podemos levantarnos cada mañana justamente a orar por cada uno de nuestros hijos, por cada uno de nuestros hermanos, del cónyuge, y de todos aquellos que necesitan oración. Porque cuando el enojo de Yahweh se enciende, muchas veces no se enoja solamente con aquellos que desobedecen, sino que se enoja incluso con el pueblo de Israel. Porque nosotros somos llamados a ser luz y debemos tratar de ser ejemplo para que los otros vean justamente y entiendan a qué Dios es que seguimos nosotros y qué leyes son las que guardamos para que Él nos bendiga de tal forma. Y no hablo solo económicamente, sino hablo de paz, hablo de bienestar, de salud, de la tranquilidad y de cada una de las cosas que hacen nuestras manos para que prospere y que cada vez nosotros estamos preparándonos cada vez más, y dice que nosotros, al ser salvos, estamos preparados justamente para cada buena obra. Las obras no son para la salvación, pero las obras son un fruto de nuestra salvación. Así que siempre es importante recordar que el Eterno es fiel, pero es fiel a su palabra. En lo que escribió es inquebrantable. Él prometió un pueblo incontable. Así que contarlo en un censo es una muestra de desconfianza. Porque medio siquel, o sea, medio ciclo, esta es la ofrenda de medio ciclo, significa terumá. Fue la porción que dimos, la porción número 19. Terumá significa ofrenda, y esa ofrenda justamente era para el tabernáculo de Dios,
¿Recuerdan que trajeron oro, plata y todas las cosas para formar el tabernáculo de Dios? Bueno, y este precio es el precio de la redención. Y el pago de medio ciclo o shekel era igual para todo israelita, tuviera o no tuviera dinero. El pago era igual porque frente al eterno Dios de Israel, todos somos iguales. La diferencia está en la obediencia, si guardamos sus mandamientos o no guardamos sus mandamientos. Recuerden que Él puso enfrente de nosotros la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Y nos dijo que obedecer nos daba vida y desobedecer nos llevaría a la muerte, que eligiéramos la vida. Incluso nos dice, elige la vida para que vivas. Así que nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Muchos a veces se sorprenden de leer que el Eterno pide dinero como ofrenda y también como pago de la expiación. Pero siempre tenemos que recordar que en el lenguaje bíblico, ofrendar y diezmar es aceptar la soberanía del Eterno en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que todo pertenece a Dios, que todo pertenece a Yahweh, y gracias a Él recibimos las bendiciones de tener nuestros alimentos cada día, dice que Él nos bendice a nosotros para que nosotros podamos bendecir a los demás. Pero muchas veces cuando se nos habla de dinero, que yo no soy mucho de hablar de esto, pero la porción esta que nos toca hablar es del Eterno mismo, y tengo que decir lo que dice la Escritura, porque no solamente le voy a decir cosas bonitas, sino voy a decir lo que la Escritura dice, porque así la dio Dios para cada uno de nosotros, sin agregarle y sin quitarle. Recordemos que todo pertenece a Dios y que nosotros debemos ayudar al necesitado. Vamos a recordar lo que aconteció en Génesis, porque Abraham no quiso tomar de los bienes del rey de Sodoma. Ya cada uno de ustedes conocen la historia, cada uno conoce lo que aconteció en Sodoma y Gomorra. Dice que si él lo hubiera hecho, hubiera sido su siervo. Así que Abraham no quiso ser siervo del rey de Sodoma, sino que Abraham fue fiel al Eterno y dio su 10ª parte, su diezmo, a Melquisedec, rey de Salem. En Génesis 14:21 dice, entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y creador de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham. Así que el eterno Dios de Israel nos pide devolverle de lo que Él nos ha regalado. Sé que en muchos van a escuchar esta porción, muchos van a decir, miren, está pidiendo dinero. Yo literalmente estoy leyendo las Escrituras, yo le explico incluso públicamente a veces en la plaza. Yo casi nunca toco el tema dinero, pero si alguien me dice ofrendar es bíblico, yo no puedo mentir la palabra de Dios. Ofrendar es bíblico. Si me dicen diezmar es bíblico, diezmar también es bíblico. Muchos también pueden utilizar que antes se llevaba los granos, las cosechas y todo ese santuario, pero vemos que todo eso tiene un costo y era para justamente mantener el tabernáculo y también mantener a los levíticos que servían en el templo y mantener a los necesitados en aquel tiempo. Hoy, si bien ha cambiado el sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec, hoy recordemos que esa 10ª parte que Dios nos pide que le devuelvamos corresponde a Yeshua. Y ya hemos explicado anteriormente cómo le damos a Yeshua, y ya hemos compartido incluso alabanzas, que aquel que tiene hambre, aquel que tiene sed, aquel que le falta abrigo, aquel que está enfermo, ese es Yeshua. Eso no quiere decir que si usted está yendo a una congregación hoy en día, no estoy diciendo que deje de dar su parte a esa congregación, porque sabemos que no podemos hoy en día ir, tomar un salón
decir, yo trabajo para Dios, trabajo para Yahweh, así que no me tienen que cobrar el salón. Sabemos que te cobran el salón, sabemos que te cobran la luz, te cobran el agua. Lamentablemente hoy todo te cobra. Entonces hoy, por lo menos yo particularmente, trato de predicar aquí por las redes, donde si bien no se maneja prácticamente dinero, tenemos que tener nuestro tiempo y nuestros equipos para tratar de llevárselo a ustedes. Y allí en las plazas tenemos también nuestros tiempos, el traslado, y siempre aquel que se mueve sabe que hay un gasto. Pero con esto no estoy diciendo que usted debe darle al Ministerio Cerca al Cielo, darle al pastor Facundo, o darle al pastor Rubén, o darle al profeta, sino que hago hincapié que Yeshua, que Jesús, está en cada lugar, puede estar en la esquina de tu casa, pero seamos sabios y oremos a Yahweh, oremos a Dios si verdaderamente es un necesitado, o muchas veces lo que llamamos la viveza criolla, piensa que somos creyentes y que sí o sí tenemos que dar, y nos toman como tontos, por decirlo así. Pero creo que cada uno de ustedes sabe que la Escritura dice que debemos ser mansos como paloma, pero astutos como serpientes. Y esto nos dice justamente la Escritura. Así que para anticiparnos un poquito más, dice que en Éxodo 38:25, dice, y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. En el 38:26 dice, medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo, de edad de 20 años para arriba, que fueron 603.550. Solo eran censados en ese tiempo los israelitas de 20 años o mayores. Las mujeres no fueron participantes de esa ordenanza ni tenían que participar en el ejército. En este pago por la expiación de ciclo se siguió dando para el servicio del tabernáculo. Cuando alguien pecaba por ignorancia y había ofendido las cosas santas, debía traer un carnero conforme al precio del pecado. Veamos que la escritura de Levítico 5:14 habla por sí sola. Habló más el Señor a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por error en las cosas santas de Dios, y traerá por su culpa a Dios un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, incluso, dice, añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y al sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Hago hincapié en esto. Hoy muchos de nosotros decimos que es fácil, otros dicen que es difícil perdonar. Pero para perdonar de manera bíblica, vemos que nosotros cuando cometemos un error a nuestro prójimo, un ejemplo, si le robamos 10 pesos a nuestro prójimo, dice que nosotros debemos devolverle esos 10 pesos y una quinta parte más por el daño que le hemos hecho. Y así será perdonado nuestro pecado. No solamente de palabra, porque es muy fácil pedir perdón y no hacer nada para demostrar un arrepentimiento. Sabemos que el arrepentimiento es pararse en la senda, volverse atrás y no cometer de nuevo el pecado, pero también existe la ley que muchos la llaman ojo por ojo, y no recuerdo la otra palabra, pero es una ley que se asemeja a lo que hoy acontece cuando tenemos algún accidente, cuando tenemos algún daño, que la otra persona, si nos quitan una pierna, si nos quitan un brazo, si perdemos un ojo, nos tienen que pagar una pensión para que viviéramos como si tuviésemos ese ojo o esa pierna. Y sabemos que muchas veces esa pierna no nos va a dejar trabajar, o por ese ojo no nos va a dar trabajo en cierto lugar,
Y esas leyes están vigentes hoy en día. Creo que en prácticamente todos los países están vigentes. Es una ley justamente que trata de sustituir, sabemos que una pierna y un ojo no sustituye a nadie y una vida tampoco, pero tratan de sustituir con dinero el mal que han hecho al otro, sin querer o por error humano. Sabemos que muchas veces los accidentes y cosas se cometen más por error humano que por fallas mecánicas. Así que dice que la plata en el tabernáculo era un símbolo de redención. Cuando pagamos por nuestra redención, porque Yeshua pagó el precio. Y vemos acá que Yeshua, Jesús mismo, como le dije en el principio, nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud de Egipto y nos dio una instrucción conocida como ley para que viviéramos gobernados por el Eterno, pero libres, porque la ley de Dios es libertad. Y vemos que la cristiandad llama hoy la ley, que es una carga pesada de llevar. Así que, según la cristiandad de hoy, Jesús nos sacó de una esclavitud de Egipto para ponernos ahora en una esclavitud de la ley. La verdad que suena bastante mal, ¿no? Y muchas veces nosotros no pensamos en lo que escuchamos y no vamos a la Escritura a tratar de comprender con oración, guiado por el Espíritu, meditando en la palabra, qué quiso decir Dios con eso. Vamos al Nuevo Testamento, Brihadash, o pacto renovado, porque tuvo que haber un pacto renovado, porque el pacto anterior fue roto justamente por la novia. 1 Corintios 6:20 nos dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vemos que vuestros cuerpos no son vuestros, no son de cada uno de ustedes. O sea, muchos piensan que Dios pagó el precio de la sangre en el Calvario para que nosotros hiciéramos el pecado o viviéramos como quisiéramos. La vida es corta, señores y señoras. Pronto llegará el día de nuestra partida, de este paso aquí por la tierra, y debemos estar enfrente a aquel que pagó por cada uno de nosotros, nuestro dueño, dice la Escritura. 1 Corintios 7:23 dice: por precio fuiste comprado, así que no se hagan esclavos de los hombres. ¿Por qué con dinero? El Eterno conoce su creación y sabe que algo muy fácil de colocar por encima de todo es la riqueza o el dinero, aunque sea poco. Y para eso nos da una reflexión que ustedes ya la conocen, el pasaje del joven rico. ¿Y qué nos dice el pasaje del joven rico? Simplemente las voy a leer, después usted meditará en su hogar en este Shabbat, que es el día que tenemos la cita con el novio, la cita con nuestro Dios, con nuestro esposo, y podemos meditar en la palabra y que Él nos dé el entendimiento de qué quiso decir con estas palabras. En Mateo 19, del 16 al 30, dice que alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta y lo reconoció como maestro. Dice: ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntáis a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le contestó: no cometerás asesinato, adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dice: he obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven rico escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, dirigiéndose a su discípulo,
le dijo, en verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino de los cielos. Lo repito, es más fácil que entre un camello y pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Sus discípulos quedaron atónitos y se preguntaban, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Le preguntaron, y Jesús los miró y le dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús le contestó, les aseguro que cuando dejaste el mundo, que cuando el mundo se renueve, y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y a todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos, o bienes, por mi causa recibirán 100 veces más a cambio, y heredará la vida eterna. Pero muchos, que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y ahora, los que parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. En la reflexión de esta escritura, Dios no le está diciendo en conclusión, esto lo digo yo, usted puede estudiarlo, como dijo Pablo, ¿no? Pablo citaba las escrituras y luego decía, bueno, esto lo digo yo y es mi pensamiento. Pienso que Dios estaba probando la fe del joven rico para ver lo que había dentro de su corazón. Sabemos que Él ve nuestra mente y nuestro corazón. Él sabe lo que necesitamos para vivir, sabe lo que nos sobra, sabe que si Él quiere mañana no podemos levantarnos a trabajar, bueno, mañana no porque es Shabbat, pero el primer día de la semana en adelante, si Él quiere que no nos levantemos, no nos levantamos, es Él que nos levanta y nos da el suspiro de vida cada mañana, cada vez que despertamos, para justamente esos 6 días trabajar y hacer toda la obra de nuestras manos, y el séptimo apartarlo, como dice la Escritura, que es una señal, el Shabbat es una señal entre Dios y su pueblo. Así que para aquellos que tal vez no conozcan las raíces cristianas de nuestra fe, no conozcan lo que predicamos y vean solo esta enseñanza, recuerden que creo que Dios literalmente estaba probando al joven rico. Y así como conocía el corazón de cada uno de los discípulos, conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así que esto queda en manos de ustedes, en la mente de ustedes, y yo verdaderamente creo, como les dije anteriormente, bíblicamente la ofrenda es bíblica, los diezmos son bíblicos, pero el ministerio cerca del cielo no pide, pero sí nos limitamos a tratar de enseñar lo que está Escritura. No vamos a saltear esta Escritura porque estaríamos quitando de la palabra de Dios, y nosotros somos temerosos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los que nos conocen ya saben que hace 4 o 5 años que estamos predicando y llevando el Evangelio, y cada uno de ustedes nos conoce que lo hacemos por guardar los mandamientos de Dios, amar al Padre con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y amar al prójimo como nosotros mismos. Quería compartir esto con ustedes, espero que les sea de bendición. Bueno, estaré preparando esto para subirlo a YouTube, y si alguno de los hermanos quiere agregar algo, compartir algún testimonio, le cedemos el espacio, o si le quedó alguna duda también. Bueno, no tiene nada para agregar entonces. Nos despedimos con una alabanza. Que tengan Shabbat Shalom, tengan paz en sus corazones. Aquellos que no puedan guardar Shabbat también tengan paz. Recuerden que es un paso a paso. Son 4 mandamientos que se dieron primero. Y cada Shabbat se predicará a Moisés en las ciudades. Irán aprendiendo poco a poco, y es el Espíritu Santo el que da
el convencimiento de las cosas que tenemos que hacer. Así que shalom y nos vemos en breve. Amén. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con Era una noche cualquiera, de esas que solía vivir. Mi dueño estaba esperando el que pagaría por mí. En medio de las tinieblas, el Eterno apareció y le preguntó a mi dueño cuánto le costaba yo. Mi dueño le preguntó cuánto tiempo él me tendría, por un día o 2 semanas, dependiendo, él pagaría. No la quiero por un día, no la quiero por un mes, yo la quiero hacer la mía, lo que cueste te daré. Mi dueño muy asombrado, viendo la pasión del cliente, le dijo: seré honesto, tiene miles de defectos. Le
y la compro, yo la lleno de mi amor. No será mi concubina, ella será mi amor. Ella me dirá y sí, no seré su vale. Ella será solo mía, desde siempre y hasta el fin. No la quiero por un día, no, no la quiero por un mes. Yo la quiero hacerla mía, lo que cueste, te daré. La he buscado todo el tiempo, yo la he amado con pasión. Así llena de defectos, siempre le he querido yo. No la quiero por un día, no, no la quiero por un mes. Yo la quiero hacerla mía, lo que cueste, te daré. La he buscado todo el tiempo y la he amado con pasión. Así llena de defectos, siempre le he querido yo. Ella me dirá y sí, no seré su vale. Ella será solo mía, desde siempre y hasta el fin. No la quiero por un día.